El urbanismo como reflejo de la historia. A lo largo de la historia, las ciudades no solo fueron espacios para vivir, fueron el espejo de sus civilizaciones. En ellas se reflejaron ideales, miedos, creencias y ambiciones. El urbanismo, la forma en que organizamos calles, plazas, templos y murallas, nos cuenta cómo pensaba y sentía cada época. Desde el orden racional de la antigüedad hasta la espiritualidad medieval, las ciudades europeas se fueron transformando. Algunas crecieron hacia el poder y otras hacia el cielo. En este recorrido vamos a explorar cómo el urbanismo cambió a lo largo de cuatro momentos clave de la historia de Europa: la Grecia clásica, la Roma imperial, el periodo paleocristiano bizantino y el gótico. Grecia clásica, donde nace una nueva forma de entender al mundo y también al espacio. No solo se inventó la democracia, el teatro, la filosofía, sino que también se diseña una ciudad que refleje esos valores y la primera en pensar su estructura al servicio del ciudadano. Así surgen las polis, ciudades-estados como pequeños territorios independientes, cada uno con su propia forma de gobierno, y donde cada polis era el centro político, económico y religioso de toda la comunidad, como Esparta, Atenas y Tebas. Las polis lograban adaptarse al paisaje, no forzaba el terreno y buscaba una armonía visual con la naturaleza, como la Acrópolis sobre las colinas. También estaban ordenadas en ejes urbanos, que eran funcionales, pero no en cuadrícula a diferencia de Roma. Estas no estaban completamente trazadas en línea recta, pero los puntos claves están bien conectados. Además, las polis estaban pensadas para que el ciudadano se eduque, participe y conecte con lo divino, y se ve reflejado en sus edificios. Como el Agora, centro cívico, comercial, social y filosófico, rodeada de estoas, mercados, templos menores y sedes administrativas. Era un lugar de reunión, debate político, compra y venta. También tenemos a la Acrópolis, una zona elevada con templos dedicados a los dioses protectores de la ciudad, símbolo de poder espiritual y orgullo ciudadano. También tenemos a los teatros, integrados en la ladera, con excelente acústica, un espacio para la educación moral y cultural a través del arte para los griegos. No era ocio superficial, sino que el teatro era parte del ser ciudadano. También tenemos los santuarios periféricos, construidos a las afueras o entre ciudades. Promovía el movimiento y la espiritualidad colectiva. Y como último, tenemos a las viviendas. Eran modestas en el exterior y organizadas hacia adentro en un patio central. Importaba mucho más el espacio público que el privado de cada persona. Ahora sí, de Grecia a Roma. Cuando Roma se convierte en imperio, la ciudad cambia de sentido. Ya no es un lugar para el debate y el ciudadano como en Grecia, sino una herramienta del poder para el imperio, no para el ciudadano. Roma organiza, domina y planifica cada rincón de sus ciudades para reflejar su grandeza y control. Su urbanización se caracteriza por calles rectas, foros monumentales, acueductos, termas y coliseos. Todo esto diseñado como una estrategia política, militar y cultural. Las ciudades romanas estaban diseñadas con un trazado recto, muy ordenado. Usaban dos calles principales, el Cardo, que iba de norte a sur, y el Decumanus, de este a oeste. Estas calles no eran cualquier cosa, organizaban toda la ciudad y facilitaban la administración del territorio. Era como tener una ciudad pensada para funcionar como un reloj. Además, en el centro de todo estaba el foro, que era el corazón de la ciudad. Ahí pasaban las cosas importantes como política, justicia y religión. Alrededor solían estar las murallas, puertas monumentales y los templos imperiales, que mostraban el gran poder de Roma y conectaban la ciudad con el culto al emperador. Los romanos eran unos genios de la ingeniería. Tenían cloacas, acueductos, puentes, calles empedradas y hasta termas públicas. La ciudad estaba pensada totalmente para ser eficiente, funcional y limpia, y hasta podríamos decir que moderna para su época. Como un dato curioso, el sistema de calles y alcantarillado fue pionero en sanidad urbana. Los romanos también sabían que la diversión ordenaba a la gente, por eso construyeron grandes anfiteatros como el Coliseo, con capacidad para miles de personas. También había otros teatros y termas que no eran solo baños, eran lugares de encuentro, con gimnasios, bibliotecas, jardines y comercios, como un combo de relax, cultura y política.
Por último, tenemos a las viviendas. La forma de vivir también mostraba las diferencias sociales. Los ricos vivían en domus, casas grandes organizadas hacia adentro con patios y mosaicos. La gente común vivía en insulae, que eran edificios de varios pisos como protodepartamentos. Eso sí, muchas veces mal construidos y propensos a incendios o derrumbes. Paleocristiano bizantino. Con el surgimiento del cristianismo y la caída del Imperio Romano, Europa comenzó a vivir una gran transformación, ya que no se busca más una ciudad para el ciudadano, sino una ciudad para el alma. Los espacios urbanos van perdiendo su función cívica tradicional y la iglesia pasa a ser el nuevo eje organizador. Se construyen basílicas fuera del antiguo centro, muchas veces sobre tumbas de mártires, como señal de respeto y de fe. En Oriente, el Imperio bizantino hereda la tradición romana, pero sumando un poco de misterio y de arte en el mundo oriental. Estas características se ven reflejadas en edificios y espacios tales como basílicas paleocristianas. Son edificios longitudinales, amplios, inspirados en la forma romana de las basílicas civiles. Se usaron como lugar de reunión de la comunidad cristiana, reflejando el paso del poder cívico al poder espiritual. Algunos ejemplos arquitectónicos, como podemos observar, son la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pedro. Martirión. Edificios sobre tumba de mártires. Eran lugares de culto y peregrinación, transformando lugares periféricos en lugares religiosos. Como podemos observar, aquí tenemos San Lorenzo Fuori le Mura, en Roma. Bapisterios. Es un espacio anexo a las iglesias donde se realizaban los bautismos, reflejando así la importancia del rito de iniciación en el cristianismo. Aquí podemos observar el bapisterio de San Juan en Florencia. Planta centralizada. Una arquitectura centrada en la cúpula, con una organización simétrica y luz filtrada simbolizando el universo, lo eterno y el orden divino. Como ejemplo, tenemos la Santa Sofía en Estambul. Mosaicos y decoración interior. Aquí predomina la imagen simbólica, Cristo, la Virgen y los ángeles, con detalles con fondos dorados. Como ejemplo, vemos los mosaicos de Rávena. Ciudad amurallada. Con una estructura defensiva, eran ciudades cerradas, adaptadas al terreno y que reflejaban la necesidad de proteger lo sagrado con el exterior. Como ejemplo, podemos observar la ciudad amurallada de Constantinopla. Y ahora vamos a hacer un paso desde el estilo paleocristiano bizantino, donde la ciudad dejó de organizarse para el ciudadano y pasó a centrarse en lo sagrado, reflejando una fe. Vamos a pasar a un estilo donde el comercio y las peregrinaciones hicieron florecer a través de las ciudades. El gótico. Siglos después, el crecimiento del comercio y las rutas de peregrinación hacen que las ciudades vuelvan a florecer, pero con una nueva identidad. Este estilo representa una ciudad que se eleva hacia el cielo, con catedrales impresionantes como centros urbanos, y a su alrededor se desarrollan plazas, mercados y ayuntamientos, devolviendo a la ciudad su dinamismo, pero ahora guiada por la fe. Las ciudades góticas expresan la espiritualidad, pero con el nuevo poder de la burguesía, no solo era un espacio para la fe, también lo era para el comercio, el debate y la participación política. Así nace el burgo, una forma de ciudad que crece alrededor de los monasterios o castillos, y que sigue vigente en algunas ciudades actualmente. Todas estas características se ven reflejadas en edificios o espacios tales como Catedral Gótica. Es el eje central de la ciudad. Son de gran altura, con bóvedas ojivales, vitrales y gárgolas. Simbolizan la conexión entre el cielo y la comunidad. Aquí podemos observar tres tipos de catedrales: de Notre Dame, Chartres y de Burgos. Plaza cívica o mercado. Espacios públicos frente a la catedral o ayuntamiento, donde se cruzaba el comercio y la vida social. Aquí podemos ver lo que es la Plaza Medieval de Siena y la Plaza de Duomo en Italia. El ayuntamiento o palacio comunal es la sede del poder laico, es la muestra del surgimiento de la burguesía. Aquí podemos observar lo que es el Palacio Vecchio en Florencia. Vidrieras y rosetones. Es una decoración simbólica y pedagógica que transforma la arquitectura a un mensaje visual. Aquí podemos observar varios rosetones de la Catedral de Notre Dame. Claustros y monasterios urbanos. Son espacios de retiro y estudio donde se conecta la espiritualidad y el saber.
Aquí podemos observar el monasterio de Santa María de Ripoll en Cataluña. Como conclusión, a lo largo de la historia el urbanismo no fue solo una cuestión de diseño, sino una expresión de pensamiento, de valores y las necesidades de cada civilización, desde el equilibrio y la proporción del mundo griego, pasando por el poder organizado de la Roma imperial, la verticalidad simbólica y espiritual del arte gótico, hasta la fusión entre la fe y la estructura del mundo paleocristiano y bizantino. Cada época fue dejando su huella poco a poco. Esto nos ayuda a tener cómo se construyen cada una de las ciudades y también cómo pensaban las personas, cómo vivían y qué les importaba. Hoy gran parte de ese legado sigue vivo en nuestras plazas, avenidas y templos, por lo que es totalmente recomendado de nuestra parte visitar esos lugares y conocer cada una de las épocas.